¿Qué tal todos, estimada audiencia? El día de hoy decidí hacer un video en vivo, no pregrabado, de tal manera que todos tengamos un aprendizaje bastante útil sobre el cálculo de torques. Esto sirve tanto para mecánica newtoniana como para física de prepolitécnico. Entonces vamos a hacer un ejercicio que considero que es bastante completo. Para lo cual eh, lo primero que vamos a hacer, bueno, les voy a ir explicando paso a paso lo que se supone debemos hacer. Entonces, veamos qué tal nos va en esta experiencia de los videos en vivo. ¿Ya? Dice, en la figura, la viga homogénea de 20 kilogramos tiene una longitud de 2 metros y el coeficiente de rozamiento entre la viga y el piso es de 0,4. Calcule el valor del ángulo θ cuando la viga está a punto de deslizar hacia la izquierda. Ya, esto es bastante útil porque me sirve para determinar la dirección de la fuerza de rozamiento. Ya, entonces, ahora, lo primero que yo voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, recuerden que es como un diagrama de quejas. ¿Qué significa esto? Todo lo que le hacen al cuerpo, graficas, es decir, todas las fuerzas que el exterior le hace al cuerpo se grafica ahí, más no las fuerzas internas. Y en este caso voy a representar este tablón como que fuese una línea recta, porque en este caso las dimensiones de espesor y profundidad puedo considerar como despreciables. Entonces, hagámosle bastante entendible, ¿no? En todos los sentidos. Acá estaría la tensión, el peso, al ser un cuerpo con distribución másica constante, yo puedo decir que justo está en la mitad. Entonces, acá le grafico el peso. Como está apoyado en el piso, va a haber una normal de contacto, que recuerden que es perpendicular al piso. Y también va a haber una fuerza de rozamiento, que si el cuerpo tiende a volcar hacia la izquierda, lo coherente es que esta fuerza se oponga, ¿no es cierto? Entonces estaría hacia la derecha. ¿Ya? Entonces voy asignándole nombres. Esto sería la normal de contacto. Esto sería la fuerza de rozamiento y acá el peso. Ahora, ese es el primer paso. Siempre tengo que poner el nombre del DSL. En este caso, DSL del cuerpo. Tengo que nombrarle porque si tengo un sistema multicuerpos, voy a tener varios DSLs. Y entonces esto sería θ. Este sería mi ángulo de 30 grados. ¿Sí? Ojo, el θ no es 30 por si acaso, porque miren, por geometría, si yo prolongo la línea roja, θ sería 30 más un ángulo extra. De hecho, es lo que me pide calcular, ¿no? Entonces, listo. Ahora, para el cálculo de torques es importantísimo que yo defina un punto en el cual se me anule la mayor cantidad de fuerzas para hacer el torque. Sí, en este caso como está en equilibrio, yo establezco la condición de equilibrio, en este caso rotacional, y digo sumatoria de torque respecto de algún punto tiene que ser igual a cero. Vamos analizando opciones. El torque yo puedo hacer de cualquier punto que yo quiera. Por ejemplo, puede ser de un punto A, B, C, el que yo quiera. En este caso, por ejemplo, si hago del punto B, no es aconsejable porque el peso es un dato conocido, entonces yo estoy eliminando un dato que conozco. Si yo hago con respecto de C, no tendría que trabajar con la tensión, que es algo favorable. En este caso, solo haría torque la normal, la fricción y el peso. Pero en cambio, si yo hago torque con respecto de A, se me anularía la normal, la fuerza de rozamiento y haría torque la tensión y el peso. Ahora, ¿cuál es el problema de que yo utilice o haga la sumatoria de torques con respecto de A? Que T tengo que sacarle en función del ángulo. Entonces,
debo calcular el brazo de palanca en función del ángulo y todo. Y es posible que se torne un poco más complicado. Entonces, voy a hacer la sumatoria de torques con respecto de C. Si yo hago con respecto de C, me estoy librando del ángulo, pese a que es el dato que yo necesito. Pero miren, si yo logro determinar cuánto vale la normal y la fuerza de rozamiento, luego por sumatoria de fuerzas yo puedo calcular el valor del ángulo teta. Listo. Ahora, ¿qué procede? Lo que voy a hacer ahorita básicamente es el cálculo del torque. Sí, en este caso voy a calcular los brazos de palanca, que es lo más importante y es lo que usualmente los estudiantes tienen bastante problema. Entonces, eh, yo sé que el módulo del torque es igual a la fuerza por D, ¿sí? Donde D es el famoso brazo de palanca. El brazo de palanca vamos ahorita a aprender cómo determinar de una forma interactiva y bastante fácil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el cálculo del brazo de palanca, bueno, antes de nada yo debo definir un sistema coordenado, tanto para las fuerzas como para la rotación. Entonces, yo que sé, por convención yo digo que todas las fuerzas que intenten que mi sistema gire en sentido antihorario, voy a decir que sea positivo. Ya esa es mi convención. De ahí cada quien puede poner el sistema que le guste. ¿Ya? Entonces ahora, primer paso. Pongo una regla, lo que tenga al lado, paralelo a la fuerza. Voy a calcular el brazo de palanca para la fuerza de rozamiento. Trazo una línea paralela a la fuerza. Esto se le conoce como la línea de fuerza. ¿Sí? Entonces esa línea azul sería la línea de fuerza de la fuerza de rozamiento, valga la redundancia. ¿Y ahí qué hago? Con la misma regla, cojo y le pongo a 90 grados. ¿Sí? Y calculo la distancia desde C, que es el punto pivote, ¿sí? Hasta la línea azul. Entonces, esta distancia en morado sería el brazo de palanca de la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo se le calcula? Bastante fácil, ¿no es cierto? El brazo de palanca de la fuerza de rozamiento. Miren, aquí tengo un triángulo de hipotenusa L y tengo el ángulo. Entonces, si yo quiero de FR, sería seno de 30 grados por L. ¿Sí? Yo sé que es 2 metros, pero van a ver que eso es irrelevante, a la final se va a simplificar. Ya, entonces miren, ya tengo el brazo de palanca para la fuerza de rozamiento. Mismo proceso. Ahora, quiero el brazo de palanca para el peso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Trazo la línea de fuerza. ¿Qué es la línea de fuerza? Es una línea paralela a la fuerza que yo quiero calcular el brazo de palanca. Entonces, miren, de una vez voy a trazarle para la normal. ¿Sí? Entonces, luego el paso siguiente es, con la misma regla, cojo y mido a 90 grados desde C hasta los puntos de corte. Entonces, miren, esa línea, esto de aquí, esta línea en azul, sería el brazo de palanca de quién? Del peso. Y de nuevo, miren, aquí se me forma un triángulo, cuya hipotenusa sería L medios. Entonces, el brazo de palanca de W sería igual a ¿qué? A L medios por el coseno de 30 grados. De igual forma, para calcular el brazo de palanca de la normal, trazo una línea paralela a la normal y ¿qué hago? Desde C, cojo y saco una recta perpendicular a la línea de fuerza. Entonces miren, esta línea verde en cambio sería el brazo de palanca de la normal, que sería igual a L. ¿Por qué? Porque toda la hipotenusa desde C hasta A es L por el coseno de 30. ¿Sí? Entonces, miren, yo ya tengo los brazos de palanca. Ahora facilito, lo único que me toca hacer es la sumatoria de torques. ¿Qué sería? El torque que hace el peso más el torque que hace la normal más el torque que hace la fuerza de rozamiento. En este caso, la tensión no hace torque porque el brazo de la palanca o la distancia de C a C es cero, ¿cierto?
es igual a cero. Ahora, según mi convención, yo voy a definir o voy a decir cuál haría torque positivo y cuál negativo. Si ustedes se percatan, la normal y la fuerza de rozamiento intentan que el sistema gire en sentido antihorario. Que según mi sistema coordenado yo dije que todas las fuerzas que intenten al sistema girar en sentido antihorario sea positivo. Ahora, vemos que el peso hacia dónde intenta que el sistema gire respecto de C en sentido negativo. Entonces el peso es la única que haría torque negativo. Ya, entonces, reemplazo la fórmula. Aquí sería menos fuerza por brazo de palanca. Ojo, sería menos el peso. Entonces menos W por dW más la normal por la distancia, el brazo de palanca de la normal, más la fuerza de rozamiento por el brazo de palanca de la fuerza de rozamiento. Esto es igual a cero. Listo. Entonces reemplazo datos, ¿no? Me quedaría menos W por dW, ¿dónde está? Aquí. L medios por el coseno de 30. Más la normal por dn, ¿dónde estás dn? L coseno de 30. Más la fuerza de rozamiento, como está a punto de deslizar, sería la fuerza de rozamiento estática máxima. Y esto sería mu por la normal. Solamente en estos casos puedo reemplazarle directamente. Y el dfr sería L por el seno de 30. Todo esto es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, esta sería la ecuación de equilibrio en, en la sumatoria de torques. Ya, entonces miren, ¿qué pasa con la L? Se va, entonces es irrelevante del valor que tenga la longitud de la viga. Entonces, por ejemplo, de aquí yo puedo despejar la normal, ¿no es cierto? La normal sería igual, esto está con menos, pasa con más, sería W medios por el coseno de 30 grados, todo eso que divide al coseno de 30 grados más mu por el seno de 30 grados. Ya, entonces miren, ya tengo la normal en función del peso y el peso como es dato conocido, en teoría ya tendría la normal. Ahora, qué es lo que vamos a hacer? Nos queda la sumatoria de fuerzas. Listo, entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. De esta manera defino el equilibrio traslacional. Entonces, en X, ¿qué tendría? Que la fuerza de rozamiento es igual a T por coseno de teta. Mu por la normal es igual a T por coseno de teta. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tengo? La normal más T seno de teta es igual al peso. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? De aquí puedo despejar la tensión, ¿no? Que es un dato que no me pide, que es mu por la normal sobre el coseno de teta. Y reemplazarle acá. Entonces me queda la normal más mu por la normal coseno de teta por el seno de teta. En este caso es igual al peso. Listo, miren, aquí yo puedo, por ejemplo, puedo despejar la normal si quiero. Lo único que haría es sacar factor común y sería la normal es igual al peso sobre 1 más mu por la tangente de teta. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es comparar esas dos ecuaciones y resolver el sistema. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría W medios coseno de 30 grados sobre coseno de 30 más mu seno de 30. Esto es igual a que a W sobre 1 más mu tangente de teta. Entonces miren, se va el peso y lo único que me quedaría es despejar la tangente. Entonces coseno de 30 más 0,4 por el seno de 30. El inverso por el coseno de 30. A ver, despejemos.
A ver, sería coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Por un medio, en este caso sería raíz de 3 sobre 4 sobre. Raíz de 3 sobre 2 más. El mío, ¿cuánto era? 0,4 me parece. Sí, 0,4. 0,4 por el seno de 30 me da 0,2. Es igual a 1 sobre 1 más 0,4 tangente de teta. A ver, operando esto, ¿cuánto me queda? Raíz de 3 dividido por 4 dividido para raíz de 3 medios más 0,2. Ya, de aquí despejando de una vez la tangente me sale que el ángulo es de 74,6972 grados. Y me parece que eso es lo que había que calcular. Entonces pues, vamos a ver la respuesta y en efecto eso es lo que sale. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que tener claro es cómo calcular los brazos de palanca. Entonces, recuerden el proceso. Trazo una línea paralela a la fuerza. Luego, con la misma regla 90 grados, trazo la distancia desde el punto pivote, que es el punto pivote, punto respecto del cual estoy haciendo el torque, ¿sí? Y esa distancia perpendicular es el brazo de palanca. De ahí aplico la sumatoria de torques y el signo del torque va a depender de mi sistema coordenado. Si yo digo que todas las fuerzas que intentan que el sistema gire en sentido horario o antihorario sea positivo, entonces le escribo y en base a eso le pongo el signo. O por otro lado, si quieren evitarse el tema de los signos, pueden aplicar la definición de torque, que es el producto cruz. Listo. Entonces eso sería todo. Espero les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a todos.